Ante la compleja situación con los combustibles en Cuba, es absolutamente imprescindible que se ejerza un control real, un control eficiente y detallado del uso que se haga de este recurso. Desde hace tiempo ya se conoce que los delitos asociados al desvío, al descontrol, al robo del combustible tienen máxima prioridad para los órganos de investigación, para el control de esas investigaciones por parte de la Fiscalía, y se conoce también que las sanciones que se imponen son sanciones severas, en el marco de la legalidad, pero son severas. En el programa de hoy propongo que conozcamos cómo se están proyectando tanto la Fiscalía como los tribunales cubanos con relación a los hechos asociados al combustible. Ya comenzamos. Y me van a acompañar en esta oportunidad Rafael Ángel Soler López, quien es fiscal jefe de la provincia Artemisa. Ya ha estado con nosotros en el programa y es un gusto que regrese Soler. Gracias. Fiscal, un gusto que esté con nosotros nuevamente. Gracias, Humberto. No viene a hablar solo de Artemisa, sino realmente viene a nombre de la Fiscalía de todo el país usted. Exactamente. Yo creo que es muy interesante esto porque la Fiscalía en ese ejercicio permanente y constante de comunicación que realiza en todas sus actividades, ha realizado toda una organización para que vayan pasando por los espacios de la radio, de la televisión, de la prensa plana, fiscales de todo el país. Es por eso que en ocasiones usted escucha que está el fiscal de una provincia, de un área determinada, y esto forma parte, reitero, de la representatividad de la Fiscalía en todo el país. Del mismo modo lo hace también el tribunal. Está con nosotros Ángel García Leiva, quien es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, y esta sí es su primera oportunidad magistrado en el programa. Bienvenido también. Muchas gracias por la invitación, Humberto. Bueno, precisamente desde el Tribunal Supremo Popular firmaban hace escasas horas un artículo que publicaban nuestros medios. Yo quiero compartirlo con ustedes. Granma lo tenía, aquí está. Y vamos a rodar. Firmeza judicial contra el sabotaje al programa energético cubano. Cuando personas inescrupulosas sustraen componentes de parques fotovoltaicos y grupos electrógenos afectando al sistema eléctrico nacional, estos hechos tipifican como delito de sabotaje. Insisto, un artículo que firmaba el Tribunal Supremo Popular. Y aquí vamos a avanzar. Explica el artículo: ante el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba, el gobierno, el Estado realizan ingentes esfuerzos, se conoce, para impulsar un programa energético que garantice la generación eléctrica. Se trata de un servicio necesario y sensible que constituye un derecho del pueblo y es clave para el bienestar ciudadano y el adecuado funcionamiento de nuestra economía. Sin embargo, a pesar de lo que ocurre, del desabastecimiento agudo de combustibles, todavía hay personas que sustraen componentes, piezas, medios, recursos, combustibles, aceite dieléctrico pertenecientes a parques fotovoltaicos, a paneles solares, a grupos electrógenos, entre otros. No hay que explicar que ello afecta al sistema eléctrico y pone en peligro el avance de todo lo que se está haciendo en el país. Digo que no hay que explicar porque lo estamos sintiendo absolutamente todos en la vida. Y yo he escuchado, usted seguramente también lo vemos en las redes sociales, que existen provincias en las cuales se reiteran hechos de esta naturaleza. También muchas provincias o algunas de esas provincias muestran resultados en la investigación, en el esclarecimiento. Sin embargo, yo creo que hay provincias en las cuales esto se nota más. Se dan hechos con mayor reiteración. Aquí el artículo estaba hablando, podemos volver a él, del robo del aceite, el aceite dieléctrico de los transformadores. Recuerdo autoridades aquí del Ministerio de Energía y Minas que hablaban del peligro que esto significa y de las gravísimas afectaciones. Incluso en aquel momento había fallecido una persona. Ya las autoridades me han confirmado que 2 personas han muerto en Cuba por hechos de robo de aceite en transformadores. O sea, 2 personas han muerto ya en el país. Y que se está vendiendo, cuando se roba este aceite dieléctrico, para distintos fines. Se le echa a vehículos para la agricultura, a vehículos pesados, pero en general para distintos usos. Pero también está el fenómeno del robo, del desvío de combustible, que esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora lo nuevo es la situación energética, que es gravísima, y que el combustible hay que controlarlo mucho más. El desvío de combustible que se usa para otros fines. Y aquí hay un fenómeno interesante del cual quiero que me comenten las autoridades, porque yo recuerdo hace algunos meses cuando hablábamos de este fenómeno, comentábamos que
había varias personas que tenían el encargo de la protección, del cuidado, del expendio, etcétera, del combustible, pero ahora hay una modalidad y esto está pasando más hacia el área de las tarjetas. O sea, el combustible que está estatal en tarjetas y cómo se está utilizando para determinados fines. Aparecen también determinados hechos asociados a los paneles solares. El país, aquí el artículo también lo está describiendo, está volcado totalmente, la población en general, al cambio de la matriz energética. Hay paneles solares, sus instalaciones en viviendas, en instituciones estatales, particularmente en centros que realizan labores muy sensibles. Bueno, pues se están dando hechos también lamentables, hechos asociados al robo de los paneles solares. Y están también, de lo cual ya habíamos hablado en el programa, los parques solares o los parques fotovoltaicos. Bueno, con recursos importantes. Recuerdo aquí se habló de un caso en la provincia de Matanzas, pero no es la única. Hay en otras provincias donde se han sustraído componentes importantes que además en el mercado ilegal después se venden a precios altos, tornillos, etcétera. Cuestiones que tienen que ver con el montaje de estos parques que generalmente están en zonas apartadas, que son recursos muy valiosos, son millones de dólares que se invierten en cada uno de estos parques y también se han dado sucesos asociados con algunos de estos recursos. Voy a comenzar con usted, fiscal, y quiero que me diga en general cómo es la actuación de la Fiscalía. Ustedes en medio de tantos asuntos le están dando prioridad a todo lo que tiene que ver. Fíjese, yo estoy hablando, aquí el artículo se refiere a hechos asociados al sistema eléctrico. Yo quisiera ir más allá y hablar en general de todo lo que tiene que ver con el combustible y el impacto también en el sistema eléctrico del país. A ver, yo creo que lo primero, Humberto, es referirnos al artículo 9 de la Constitución de la República. Artículo 9. 9 de la Constitución de la República, que es bien claro cuando nos responsabiliza a todas las instituciones estatales, ministerios, organismos, en la protección y el cumplimiento estricto de la ley. Es decir, todos los organismos, todos los ministerios tienen que cumplir con la ley. Con respecto, usted hablaba del tema de las tarjetas. Existen normas, en el país existen normas de finanzas que regulan el uso de las tarjetas magnéticas. Así que hay un amplio grupo de normativa que regula todo lo que se tiene que proteger y cómo se debe de hacer. En el caso ya específico de la Fiscalía, nosotros tenemos dos vertientes de trabajo, dos líneas de trabajo. Primero, hasta ahí quiero llamar la atención en algo. Usted está explicando que todos somos responsables de cuidar estos bienes. El recurso, exacto. Todos los recursos. Todos o sea, la primera idea es que todos tenemos responsabilidad. Entonces, todos. Dos vertientes en el trabajo de La Fiscalía primero tiene el control de la legalidad, que se materializa mediante la ejecución de verificaciones fiscales, investigaciones fiscales, y la nueva ley de la Fiscalía ahora nos da la oportunidad de utilizar los requerimientos. ¿Qué es un requerimiento? Un requerimiento es que a partir de una información que la Fiscalía conozca, le da cuenta a un organismo para que ese organismo verifique, investigue la información que tiene la Fiscalía y tiene que darle respuesta. O sea, volviendo a lo de las tarjetas y al desvío de combustible en las tarjetas del Estado, si la Fiscalía tiene noticias de que está pasando algo con las tarjetas de una institución del combustible, ustedes pueden mandar a revisar eso. Tenemos facultad para mandar a buscar a la dirección de esa entidad y decirle, usted tiene un término de 30 días para investigar este asunto y a partir de los resultados que usted obtenga nos rinde cuenta a nosotros, nos informa a nosotros con las medidas aplicadas, con el plan de medidas que usted se propuso y nosotros entonces procedemos a realizar una verificación, supervisión a partir de lo que del resultado que se haya determinado. ¿Y esa información les llega a ustedes por cualquier vía o tiene que ser por la vía de atención a la población? ¿Puede ser incluso la población o alguien de forma, o sea, que no quiere decir? Por anónimo, sí, puede ser por un anónimo, puede ser una llamada telefónica y estamos en la obligación de canalizar la información y con la nueva ley de la Fiscalía existen los requerimientos que vienen que es más amplio porque usted puede hacer en el año, inclusive el tema de combustible en la Fiscalía, todos los años la Fiscalía revisa el combustible. Yo creo que hoy, a partir de las condiciones que tiene el país, está también planificado en algunos sectores vulnerables, que están vulnerables, volverlo a verificar para buscar la vulnerabilidad y rectificarlo oportunamente. Esa es una línea de trabajo. Sí. La otra línea de trabajo ya es el ejercicio de la acción penal. Sí, porque todo lo que usted me está diciendo hasta ahora todavía no ha llegado, digamos, a la investigación penal. No ha llegado todavía. ¿Se puede solucionar quizás en esa primera parte? Puede solucionarse de esa manera siempre y cuando la solución sea administrativa, es decir, que no se llegó a un hecho penal. ¿A un delito? A un delito. Si llega a un delito, usted ya por la vía establecida radique la correspondiente denuncia y entonces
también la Fiscalía, por la vía de procesos penales, tiene la responsabilidad de controlar el proceso penal, de imponer la medida cautelar y llevarlo hasta el fin del proceso. Por supuesto, las leyes cubanas no pueden ser, nuestras leyes no son leyes frías. Nuestras leyes tienen que parecerse al momento para poder hacer Cuba. Sí. Entonces, las leyes en estos momentos, como reconoce el artículo del tribunal, es el momento de nosotros aplicar nuestras leyes que hemos realizado para proteger la sociedad cubana. Usted decía ahorita, no, estas personas han fallecido intentando robar el aceite dieléctrico de un transformador, pero más allá de la lamentable pérdida de la vida está lo que trae consigo la sustracción de aceite dieléctrico. Porque esta persona, como dice el artículo, una persona inescrupulosa, puede dejar sin corriente eléctrica en este momento, como ha pasado en algunos casos, 10.000 personas, 15.000 personas, días ante la situación económica que tiene el país. Son hechos que tenemos la responsabilidad de tener un nivel de severidad y exigencia, tanto en el aseguramiento del imputado como después la petición fiscal que vamos a someter a juicio ante el tribunal. Vamos ahí en ese mismo punto a sumarlo, magistrado, porque ustedes en el artículo están afirmando que este tipo de hechos, y yo recuerdo el magistrado presidente de la Sala Penal, Otto, que ha estado aquí con nosotros, ha explicado detalladamente la instrucción del Tribunal Supremo que permite que ustedes cataloguen hechos de esta naturaleza como el delito de sabotaje, y lo están explicando en el artículo. Sí, cómo no. A ver, el dictamen 475 del año pasado, que dicho sea de paso, a ver, una cosa que hace falta resaltar en este sentido, es que este dictamen tiene ya prácticamente un año de vigencia. Sin embargo, vemos el contexto en el que sale esta publicación, nos da a entender la vigencia, la aplicabilidad que tiene por la situación, el contexto en el que se encuentra el país en este momento, de cara a la situación electroenergética nacional. Y cuán importante es poder uniformar esa práctica judicial, que es lo que precisamente busca el dictamen 475 del Consejo de Gobierno, del Tribunal Supremo Popular, para uniformar la práctica judicial en estos casos en los que quizás existan distintas figuras delictivas que son de aplicación a determinados hechos, pero que ante la afectación, la marcada afectación que pueden traer estas conductas dirigidas a provocar daño, deterioro, perjuicio a infraestructuras críticas o determinados recursos que son elementales o básicos para la vitalidad de determinados sistemas, procedimientos, procesos de la vida económica del país, entonces es necesario retomarlo con vistas a que se uniforme esta práctica judicial y bueno, se entienda en el camino a seguir por los tribunales a la hora de impartir la justicia, tal y como es un mandato constitucional, cuál es la ruta a seguir a la hora de lo mismo recibir las actuaciones, estudiar los casos, que imponer la sanción. A ver, en otras palabras, tratando de hacer un poco más el lenguaje de los magistrados, siempre con ese carácter elevado y técnico. El que se meta con recursos del sistema eléctrico nacional, ojo, se llama sabotaje. Es lo que usted ha tratado de decir ahí. Exacto. Se llama sabotaje, porque el país está en una situación extremadamente compleja. Y esto ustedes lo dijeron hace un año. Es lo que usted ha tratado de decir ahora mismo. Exacto. Lo que pasa es que hace un año teníamos una situación y ahora la situación no es mejor. La situación es sencillamente más compleja, es más aguda. Por tanto, con severidad y con firmeza, tanto la Fiscalía como el Tribunal están considerando hechos de esta naturaleza como sabotaje. ¿Fiscal? Correcto. Es correcto. Inclusive en la investigación, desde el primer momento se direcciona la investigación por el delito de sabotaje, que no es solamente en esta arista, está también el tema de los paneles fotovoltaicos. Sí, hablemos de los paneles fotovoltaicos. Es decir, el país tiene una política independizarse de los combustibles fósiles y está tratando de, por la vía solar, de incrementar el nivel de parques fotovoltaicos. Hemos tenido hechos donde personas se han sustraído los tornillos, se han llevado otros aditamentos que son indispensables para la consecución de la creación de los parques fotovoltaicos. Lo que pasa es que alguien puede decir, pero bueno, sustraer unos tornillitos del parque que están haciendo en tal lugar, sabotajes. Bueno, imagínese usted que le quiten los tornillos, los angulares, a un parque que va a dar 30 megawatts o 21 megawatts para un municipio. Usted está atrasando, está demorando una obra que se necesitaba para marzo y sin embargo por esa sustracción de esos tornillitos, de esos angulares, puede ser que hasta septiembre usted no pueda lograr tener 20 megawatts para un municipio determinado. ¿De acuerdo, magistrado, usted? Exacto, así mismo es. O sea, el hecho consiste en la sustracción. A ver, un elemento, una conducta que pudiera parecer común, como es la sustracción de determinado componente o material, puede ir más allá. Ilícito al fin porque es robar, exacto, pero más robar, común, digamos. Más allá, y es lo que lo diferencia precisamente de un delito común. O sea, el más allá de causar
con la sustracción, que la persona tenga el propósito de lucrar con esos elementos que sustrae, está el hecho de que va a provocar una afectación más allá de ese propósito inicial que tiene. Y por eso precisamente se habla del sabotaje, que para señalar un aspecto que quizás sea de orden técnico, porque se puede explicar un poco mejor, sí, que se puede dar lo mismo de manera intencional pura, o sea, porque la persona quiere hacerlo y quiere provocar ese daño, que de manera eventual. O sea, la persona asume el riesgo de que cuando está quitando esos tornillos, esos angulares de los paneles solares fotovoltaicos, puede generar esos efectos de los que hablaba el fiscal. Eso es muy interesante, porque era algo sobre lo que yo estaba pensando, porque también se pudiera decir, oye, pero es que yo lo que quiero no es atrasar el parque fotovoltaico. Yo lo que quiero es vender esos tornillos porque valen dinero en la calle. Mi propósito no es atrasarlo. Yo sé que van a encontrar más tornillos y al final eso se va a hacer. Eso no importa. Es lo que usted acaba de decir. La persona pudo representarse de que con eso podía afectar la generación, la utilización de ese sistema fotovoltaico para generar electricidad para una comunidad, para un vecindario. Perfectamente es posible llevarlo por sabotaje. Vamos a poner otro ejemplo general. El uso del combustible en los grupos electrógenos. Ajá. El grupo electrógeno de un hospital determinado, que tiene una asignación, que se protege en estos tiempos difíciles de escasez, se protege que los hospitales y otros centros tengan el combustible. Se hace una acción de control, se revisa y falta un nivel alto o elevado de combustible. Se hace una acción de control de conjunto con la ONURE, que son los especialistas, y se detecta que en un periodo de tiempo se ha venido sustrayendo el combustible de ese grupo electrógeno, que tiene una misión específica, que es, ante una eventualidad, proteger con el tema energético un hospital. Es un hecho que tiene que tener un enfrentamiento, que puede ser sabotaje, puede ser malversación en el caso de que los responsables sean los directivos de la entidad, o puede ser otro tipo de delito. Pero siempre tiene que llevar en estos tiempos, siempre cuando estudiamos derecho nos dicen que las leyes tienen que parecerse a los tiempos. Por lo tanto, no tenemos que tener, nuestras leyes tienen que responder a los intereses primero del Estado, de la revolución del pueblo, pero adecuado a la circunstancia actual que tiene nuestro país. Por lo tanto, la línea de la investigación tiene que ir por esos cauces del delito de sabotaje, del delito de malversación, y siempre con la rigurosidad de estos tiempos. Que sí. La rigurosidad solamente es la medida cautelar de prisión provisional, también es a esas personas despojarlo de los bienes, de los objetos o recursos que han obtenido con el actual ilícito que han cometido. Antes de ir, magistrado, con las cuestiones asociadas a la sanción, vamos ahí. ¿La prisión provisional la aplican generalmente en estos casos? Se aplica generalmente en estos casos. O sea, que desde que está la investigación, la persona va a prisión mientras se desarrolla la investigación. Siempre hay que individualizar desde la medida cautelar hasta la sanción. Es decir, no es con los ojos cerrados que los fiscales imponen la prisión provisional. Se evalúa siempre la persona, en las circunstancias del hecho, pero generalmente la medida cautelar que se impone ante un delito de sabotaje, un hecho grave, un delito grave, lleva la medida cautelar de prisión provisional. ¿Y si la persona fuera reincidente en hechos de este tipo? Incluso antes de tener el dictamen del tribunal y no era considerado sabotaje, ante casos de esa naturaleza. Eso, a ver, siempre va a tener una pauta a la hora de fijar una sanción. Habrá una consecuencia. Exacto. Una pauta para poder fijar una sanción porque la multirreincidencia o la reincidencia va a trascender a la hora de determinar judicialmente la sanción que se le va a imponer a la persona. Por supuesto que va a elevar los marcos de acuerdo con lo que prevé el Código Penal, pero en caso de estas personas también se tiene en cuenta como esos elementos que el tribunal tiene que concebir a la hora de sancionar, si esa persona ha sido juzgada o sancionada por hechos similares a estos. Eso tiene que ver mucho con las motivaciones que ha tenido, con esos elementos de conducta anterior e incluso posterior, o sea, de su comportamiento de cara al esclarecimiento del proceso. Son una serie de elementos que se van a imbricar a la hora de determinar la pena. Hay otros elementos que yo creo que este no va a ser el único programa del tema. Yo incluso quiero invitarlos a un segundo programa que esté con nosotros también, estén autoridades del Ministerio del Interior, como habitualmente ocurre, hablar de casos en concretos, porque aquí hay fenómenos que se están dando y que, miren, que lo sabemos, se conoce, estamos en la calle y estamos en Cuba. Es el fenómeno de los carros de turismo, de las chapas de turismo. Y cómo en la limitación esta del combustible natural, en las circunstancias actuales, hay carros que están sirviendo como pipas, cisternas para cargar una y otra y otra y otra. Y tú dices, bueno, pero ¿en qué momento caminó la cantidad de kilómetros que corresponden al combustible? ¿Son conscientes ustedes de eso también, fiscal? ¿Hay investigaciones en curso de esa naturaleza? Consciente de eso. Hay un elemento, Humberto, que en estos tiempos es de uso obligatorio, que es la apreciación de la circunstancia agravante del grave perjuicio.
Grave perjuicio. Grave perjuicio. Por ejemplo, yo vuelvo al tema del combustible de los carros de turismo. Sí. Por ejemplo, cuando usted roba, volvemos al caso del transformador. La afectación no está en los litros de aceite eléctrico que usted está sustrayendo. Eso es una afectación al sistema electroenergético. Pero está la afectación a la sociedad. Usted está despojando, está dejando sin energía eléctrica a 10.000 personas, a 5.000 personas. Entonces, esa circunstancia nosotros en la investigación la intencionamos de buscar con las autoridades locales qué afectó, cuántos días tuvo esa área de residencia sin energía eléctrica para poder realmente fundamentarle al tribunal este tipo de conducta. Igual como usted decía, nosotros estamos de conjunto con el Ministerio del Interior evaluando esta tendencia, la afectación al sistema electroenergético, el tema de la compraventa ilegal de combustible, tanto en los cupés como en otros lugares, el tema de la revisión del combustible en los hospitales, fundamentalmente. Pero el que echa 5 veces y no camina, al final lo que lo vende o lo desvía, pero ahí la afectación no es como en el caso del aceite eléctrico, entonces lo consideran menos grave en este ahí estaríamos en presencia de un delito de actividad económica ilícita. Presuntamente que tiene una modalidad agravada de un marco sancionador superior al básico, es decir, el más sencillo de 3 meses a 1 año, hay uno que llega hasta 3 años, y hasta en ese marco se le pide 3 años de privación de libertad, una sanción. Y si existieran jefes, cuadros, responsables de... Ya se movería, ya se desplayaría el delito, no sería de actividad económica ilícita. Porque cuando hay comprometimiento por parte de los directivos, ya podríamos estar hablando de un delito de malversación. ¿Tienen investigaciones de esta naturaleza en curso ustedes que está dirigiendo la Fiscalía? En la provincia mía de este tipo no tenemos. En Artemisa no la tenemos. No tenemos, ahora mismo no tenemos. Está bien. Bueno, en el caso de las sanciones, ¿y qué otra cuestión puede ser relevante aquí, magistrado? A ver, ahorita hablabas de la reincidencia y la multireincidencia, pero también el dictamen nos llama a prestarle atención a lo que tiene que ver con las circunstancias agravantes, que son especialmente visibles en casos de este tipo. Por ejemplo, si se comete con ánimo de lucro, más allá de que se quiera causar ese daño a la instalación del Estado. Si la persona está... Eso yo insisto, o sea, que lo que usted quería era enriquecerse y no hacer daño, pero para enriquecerse tiene que hacer daño. Exacto. Y eso ustedes lo contemplan y en los dos casos es grave. Exacto. Otra agravante pudiera ser que para cometer el delito se utiliza un consorcio, o sea, se una, 2, 3 más personas a la hora de cometerlo, que por supuesto eso le da más gravedad al hecho. Se observa esto en las investigaciones, varias personas sí, se observa. Así, otra serie de circunstancias agravantes que el mismo artículo 80 del Código Penal lo prevé, pero también el rigor en la respuesta a estos casos va más allá, incluso al hecho del control, de la ejecución de la sanción. Teniendo en cuenta que un artículo del Código Penal establece que es posible que el tribunal, cuando va a enfrentarse a conceder un beneficio de cancelación, debe verificar que esa persona haya cumplido una buena parte de la sanción que se ha impuesto. Y eso también implica un rigor a la hora de dar una respuesta penal. Sí, que una vez sancionado, los beneficios ya estando en prisión no son así tan sencillos. Exacto. También hay rigor en ese tema. Reglas adicionales. Bueno, yo creo que sin duda este es un tema. Nosotros habíamos preferido en este primer programa, insisto, hablar en términos generales de esto, que es una preocupación. Porque el caso que ponía el fiscal del hospital, eso no lleva más argumentación, pero estoy pensando en lugares donde se expende o se producen alimentos, por ejemplo, para la población. Ahora cuando no tenemos corriente y en un lugar se produce algún alimento para después venderlo, imagínense que ahí también se esté robando el combustible. Pero el poquito combustible que se utiliza para servicios básicos, no sé, estoy pensando... Por ejemplo, aquí está la empresa perteneciente a uno de los grupos del Ministerio de Transporte, que tiene la cuestión de los taxis, por ejemplo, con servicios que siempre se priorizan, nunca está en cero, de hemodiálisis, de funerarias, de servicios muy sensibles, de traslados de enfermos. Ahí no se puede perder un litro de combustible. No se puede perder, sencillamente, porque estamos hablando, mire, de qué servicios nada más y nada menos. Por eso yo insisto en hacer un segundo programa, si ustedes están de acuerdo, y que vengan autoridades del Ministerio del Interior, si así se considera, y podemos escuchar casos concretos, porque esto de los casos, lo voy a decir al final, más que el cuento, tiene en sí mismo otra enseñanza. Se nos acaba el tiempo, los invito a Radio Rebelde la semana que viene, miércoles 7 de la mañana con 10 minutos, y si ustedes tienen preguntas, dudas, a través de todas las vías que conocen, redes sociales, contactar con nosotros, con la Fiscalía, con el Tribunal, nos envían sus comentarios, también sus denuncias, porque aquí se ha hablado de casos muy concretos, y siempre pregunto a las autoridades, el que conozca, el que escuche, el que sepa
de actos de esta naturaleza pueden o no comunicarse con ustedes, con ambas instituciones. Por supuesto. Exacto, por supuesto. Perfecto. Entonces, volveremos en otro momento, insisto, con casos concretos en los que podamos ver qué es lo que está ocurriendo. Y como se ha dicho antes, ver casos específicos en los medios de comunicación, más que el cuento, más que la historia del suceso, más que eso, yo creo que funciona como un ejercicio colectivo de vergüenza social. Es como lo que buscamos es una reflexión pública sobre aquello que beneficia a unos cuantos, un poquito de gente, durante un tiempo además. Hay quien cree que esto va a ser toda la vida y que daña a la mayoría, a la sociedad en su conjunto. Nosotros aquí tenemos la responsabilidad de mostrar esas realidades y de contribuir a pensar y a actuar de conjunto en las soluciones. Volveremos con el tema. Gracias a todos por su atención. Thank you.